Hola, bienvenidos al canal de Atelier Armonía en Blanco. Esto surgió a raíz de mis alumnas que quieren seguir trabajando en verano y me pidieron una serie de clases especiales sobre telas, puntillas y telas estampadas. Entonces se me ocurrió hacer una serie de videos para poder compartirlo con ellas y abrirlo para aquellas personas que quieran profundizar o aprender a hacer la textura de las telas, los pliegues, los volúmenes, etc. Para eso, primero vamos a tener que comprender en un cuerpo, en este caso es un cilindro, ubicar cada uno de los componentes que conforman el volumen, cada una de las cosas que a nosotros nos permiten llegar a ver esa ilusión óptica de tridimensión en algo que es completamente plano, como es una hoja. ¿Cómo simulamos esa tridimensión en algo plano? Tenemos que tener en cuenta que va a haber una zona de luz. El foco de luz estaría hacia mi lado izquierdo y en esa zona de luz va a haber una zona, dependiendo del material del que esté hecho este cilindro, una zona de brillo. Luego, hacia el lado de las sombras, vamos a ver un medio tono y vamos a observar una zona mucho más oscura que se la conoce como terminador o zona de chinches. Y luego, si continuamos observando para el lado de la derecha, vemos que hay una zona un poco más clara. Esa zona se la conoce como último reflejo. Luego, sobre la superficie donde está apoyado ese cilindro, tenemos una sombra proyectada y una sombra de apoyo. Esta sombra proyectada va de más oscura a más clara. ¿Qué es esto del último reflejo? Es algo que suele pasar desapercibido, pero es importante tenerlo en cuenta para lograr ese volumen. Y luego lo vamos a traspasar a la representación de telas. Este último reflejo es un rebote de la luz que choca contra una superficie que está rodeando ese objeto y genera como una zona iluminada dentro de la sombra, pero que nunca es tan clara como el brillo, ni tampoco es tan clara como la luz. Eso es importante tenerlo en cuenta. Esos son los elementos básicos para lograr un buen volumen, entendidos en un cuerpo, ahí se los muestro, en un cuerpo simple. Esto lo vamos a volcar a comprender qué es lo que sucede en una tela. Esto es un libro de la editorial Taschen que tiene toda la obra de Leonardo da Vinci, vienen 2 tomos, y seleccioné esta reproducción. Se llama Estudio de ropa de una figura sentada y es un estudio precisamente de Da Vinci. Y lo estoy citando a Da Vinci porque él en su tratado de la pintura habló sobre lo que tenemos que tener en cuenta para generar esa ilusión de tela. Normalmente, cuando uno se inicia a querer representar tela, es muy común tratar de recurrir a curvas. Pero Leonardo nos dice que las telas quedan mucho mejor representadas con líneas rectas. ¿Cómo sería esto? Cada una de estas aparentes curvas yo la tengo que ir interpretando como una recta. Incluso acá tenemos una dirección, en este sector cambia de dirección, en este sector cambia de dirección. Incluso estas rectas en su mayoría es muy común que formen triángulos. Entonces acá, si nos esforzamos, tenemos un triángulo. En este pliegue tenemos otro triángulo, que lo podemos considerar así también.
cada una de estas sombras o luces hacen una figura triangular. Si se ponen a observarlo, son todas rectas que en su conjunto van dando la caída de la tela. Esto suele pasar prácticamente siempre y con todo tipo de telas. Pero bueno, hay que observar cada situación. Ahora, en cuanto a los elementos del volumen, vamos a tener exactamente lo mismo que observamos en el cilindro. Vamos a tener, si tomo este pliegue en particular, acá voy a tener que ir analizando la situación parte por parte. Si tomo este pliegue en particular, tengo una zona de luz y de brillo. Después tengo un medio tono, que no sé si se llega a ver porque es muy finito. Después viene un terminador o zona de chinche y por acá se ve muy finito un último reflejo. ¿Qué sería ese último reflejo? El rebote de esta otra zona iluminada que tiene el paño acá cerca. En esto, que se percibe que hay una pierna, un pie y una rodilla, tenemos zona de brillo, luz, medio tono. Acá tenemos un terminador, acá tenemos un último reflejo que se va extendiendo en otros pliegues que no los podemos considerar luz porque están en la zona sombreada de nuestro estudio, pero sí se ve un poco más claro que donde está el terminador en estas partes. Eso es mucho más oscuro. Esto es un rebote de luz de algo que hay por acá cerca del modelo que estuvo posando para Leonardo. Entonces, básicamente eso es lo fundamental que tenemos que comprender primero antes de irnos a nuestro trabajo y poner manos a la obra. Así que ahora les hago otro videito cerca del atril. Y tengo un MDF ya preparado para hacer el ejercicio. Tiene unas 2 capas de gesso acrílico y arriba tiene una imprimación de tierra sombra natural, o puede ser también un tierra sombra tostada con una pizquita de negro, una capa muy fina, y la limpié con el trapo. Esa imprimación lo que nos va a permitir es que funcione como el medio tono del que hablamos en el cilindro hace unos momentos. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestro trabajo nosotros vamos a estar incorporando lo que sería el terminador y lo que serían las luces y los brillos. Y el medio tono quedaría con este gris que ya tenemos. Voy a trabajar con óleo y por ahora, hasta que se comprenda la manera en que tenemos que pensar el volumen, lo vamos a trabajar monocromo. Después, cuando incorporemos el color, que va a ser en el próximo tutorial, vamos a ver que hay una variable más a la cual prestarle atención, porque hay otras cositas a las que tenemos que estar atentos. Entonces, ¿por dónde me conviene arrancar? Me conviene arrancar por las sombras que sería ese terminador o ese medio tono hacia el lado de el último reflejo. ¿Cómo lo voy a hacer? Con mi óleo sin aceite. Puedo hacer después una explicación sobre cómo sería la manera conveniente de trabajar el óleo. Voy a buscar otro pincel porque no está funcionando. Si alguien lo necesita, podemos hacer otro tutorial sobre cómo se trabaja el óleo. Puede ser que haya gente interesada. Y vamos a hacer primero toda la zona de valor más bajo. ¿Qué es esto del valor? El valor es la cantidad de luz o de sombra, de oscuridad, que tiene determinado color. Para comprenderlo trabajamos con grises. Esta zona
es baja en luz. Después tenemos una zona media y una zona alta en luz, que serían estos grises de acá. Esto siempre tiene que estar presente porque es una forma fácil de ubicarnos en la imagen que estamos trabajando. Entonces primero monocromo, sin colores, vamos a hacer los valores más bajos y cuando vayamos llegando a las zonas iluminadas, por ahora mantenemos el medio tono. Después vamos a incorporar lo que son las luces. Fíjense que no estoy usando aceite, ni medium, ni solvente, ni nada de eso. Y estoy haciendo como una especie de raspadito con el pincel seco. Traten de que la imprimación esté también seca. Yo la hice ayer, todavía da señales de que le falta un poco de secado. Vamos oscureciendo todas las zonas donde vemos oscuridad. No les comenté, pero yo ya tengo insinuado más o menos los pliegues que habíamos visto en la imagen que estuvimos analizando anteriormente. Van a terminar siendo los pliegues estos, o aproximados, pero es para que entiendan la forma de pensar el volumen. Acá yo adelanté un poco y, como verán, solamente me enfoqué en los valores bajos. Esto que estamos haciendo es una grisalla abierta. Vamos a dejar como transición este gris que aparece de fondo y vamos a empezar a incorporar las luces que van a estar del lado izquierdo. Recuerden que teníamos que prestar atención a la luz, el brillo, el medio tono, ya lo tenemos. Después venía el terminador y el último reflejo. Todos esos componentes están acá en este pliegue. Voy a ir dando pequeños golpecitos. Acá yo mezclé. Nunca se trabaja con blanco solo, salvo unos mínimos destellos, brillos muy particulares que se hacen al final, en algunas circunstancias, no siempre. Yo acá mezclé la misma preparación de la sombra, que es el sombra tostado con una gotita de negro, y a eso le incorporé blanco. Quizá acá ustedes lo perciban como blanco, pero no es blanco, es un gris claro, de un valor alto. Recuerden que hablamos al principio que estos pliegues los tengo que ir entendiendo con líneas rectas, no con curvas. Entonces, me voy a enfocar ahora en lo que es brillo y en lo que no puedo coordinar. Si hablo, si pinto, no puedo hablar. Voy a ir ubicando todos los lugares de luz. ¿Qué tengo que reconocer? Más o menos el valor. Esto tiene la zona de luz un valor muy alto, la zona de sombra un valor muy bajo. Hay mucho contraste, mucho claroscuro. Y Leonardo es el maestro padre del esfumato, hace un hermoso, bello pasaje entre uno y otro. Bien, acá tenemos también luz. Lo estoy haciendo rápido, pero pueden tomarse más tiempo. Y no hacer como que están pintando una puerta, sino dar como golpecitos más pequeños, siempre acompañando el volumen de lo que estoy pintando. Si este pliegue está como en una caída diagonal, voy a pintar en diagonal.
o voy a ir acompañando el movimiento de eso que estoy haciendo, no pinto todo para el mismo lado. Ahí. En esta parte me parece que me pasé, así que lo vamos a limpiar un poquito. Tengo que ver más medio tono acá, puedo usar el trapo, no hay problema. Y dijimos, vamos a tratar de fumar un poco, a perder, hacer una capa bien finita en la transición entre esa luz y el medio tono. Dejo algo de medio tono con el color del fondo y sobre la terminación de este pliegue voy a hacer una parte iluminada, o sea, un poquito más clara de lo que ya hay, que va a funcionar como último reflejo. Bien tenue. ¿Qué me estaría faltando para mi gusto en este pliegue, por ejemplo? Estaría faltando marcar más lo que es el terminador, porque después de la luz, el medio tono, hay una franja mucho más oscura. Entonces, en estas situaciones puedo volver a utilizar mi tono de valor más bajo. Y hago toda una zona en el centro de todo esto. Recuerden, vuelvan hacia atrás del video y revisen en qué parte estaba la zona más oscura. Nunca está sobre el borde, salvo en una situación, pero no se la mencioné. No está sobre el borde, sino que sobre el borde está el último reflejo. Voy a adelantar un poquito más y ahora les muestro cómo va marchando. Esto habría que esfumarlo un poquitito. Y aquí recuperar un poco más del medio tono. Vamos a hacer los últimos reflejos de esta zona, a ver si se termina de comprender la idea. Acá está todo con lo que sería terminador, pero dentro de toda esta oscuridad, en la imagen original, yo acá veo luz. Esto por ahí habría que esperar que seque también un poco. Siempre en forma recta, formando triángulos. Por supuesto que no van a ser triángulos equiláteros, sino que van a tener formas variables. Completé las partes de luz y brillo con un valor más alto, con un gris más claro, y traté de mantener en las zonas de reflejo, fíjense otra vez en el original, disculpen las distancias, en el original, en el reflejo, nunca la parte iluminada es tan clara como la zona de luz. Eso siempre tiene que estar presente. Acá todavía mantiene cierta distancia el valor que hay en este reflejo con respecto a la luz.
Como está todo muy mojado, se me empastó un poquito la pintura, pero creo que se entiende la idea, que tenemos que identificar y ubicar cada uno de esos elementos del volumen en el lugar que va. Y no tener miedo de usar oscuro donde yo veo un valor bajo, ni tengo que tener miedo de utilizar un valor alto para las luces. Si veo oscuro, pongo oscuro sin ningún problema. No tengo miedo de usarlo, que por ahí suele pasar. Recuerden los triángulos, irlos identificando, las líneas rectas y ver dónde está la luz, el brillo, el medio tono, que nosotros lo trabajamos con este gris de base, el terminador, que es la zona oscura, que traté de dejárselos marcaditos, ahí, todavía faltaría marcar un poco más en estas otras situaciones, y el último reflejo, que es lo que termina de insinuar el volumen. Esto se puede dejar secar y una vez que seque se pueden acentuar las luces, y si ustedes ven que algún último reflejo les quedó demasiado claro, se puede hacer una veladura con el mismo tono de sombra, que era el sombra tostado con una pizca de negro, le echan unas gotitas de medium, pero esto tiene que estar cuando esté totalmente seco lo que ya está pintado, y hacemos una capa muy fina, muy transparente de esto diluido sobre la zona de los reflejos. En el caso de que nos haya quedado demasiado claro, lo hundimos con esa veladura y ahí podemos retomar el trabajo, si queremos, de luz y de sombra. Espero que esta primera etapa del tutorial de telas y pliegues haya quedado bastante claro y espero que les interese para continuar haciendo las telas con color. Recuerden, para estar al tanto de mis publicaciones de estos tutoriales, pueden suscribirse y les va a salir la notificación. Si les gustó, me lo pueden comentar aquí debajo. Muchas gracias.